están cuestionando cómo en aquel entonces el concejal Rodríguez permitió cierto incentivo que se le dio a esos constructores para construir lujoso y no sacarle beneficio para las comunidades. El caballo de Troya que nos metió Idanis Rodríguez con esas construcciones aquí arriba, no solamente afecta a la comunidad trabajadora en la necesidad de la vivienda asequible, sino que nos afecta a nosotros en el futuro político. Los edificios que están desregulados o la renta como está, como tal, a estas alturas, no debían pagar más de $1,500 en apartamentos de un dormitorio a 3 dormitorios. ¿Qué pasa? Entonces se inventan lo de la sección 8. No, vamos a tener 200,000 solicitudes de sección 8. Pero ya el alcalde sabe que los apartamentos no lo hay. No lo hay. Bueno, en esta ocasión vamos nosotros a tener un diálogo con ustedes de los proyectos que sé que muchos han escuchado que ha presentado el alcalde Eric Adams en su estado de la ciudad, donde habla de la necesidad de construir más vivienda asequible en la ciudad de Nueva York. Lo mismo hizo la gobernadora, donde hemos visto que es popular ahora hablar de construir más vivienda asequible, donde se habla de traer más oportunidades de vivienda a las comunidades necesitadas. Nosotros estamos cuestionando mucho esos proyectos que implican no solamente la construcción de la vivienda, pero qué implica para la permanencia de las personas que viven en esas comunidades. Si realmente se está construyendo para las personas que viven en el área, para mantener una comunidad o para desplazar ciertos grupos de las comunidades. En este caso tenemos a nosotros aquí a Luis Tejada. Luis Tejada es una persona que tiene una trayectoria de organizar inquilinos, de luchar por los derechos de los inquilinos, de orientar a los inquilinos. Y en este caso queremos agradecer la oportunidad de tenerlo él aquí porque Luis realmente se ha puesto internacional en el sentido de que Luis ahora lo vemos en muchas de las entrevistas internacionales de República Dominicana, pero queríamos traerlo aquí de nuevo porque necesitamos su voz, necesitamos la voz de él en el tema de vivienda. Nosotros, como ustedes saben, anteriormente hicimos un programa de las viviendas en la 207 y cuestionamos realmente si esas viviendas van a estar disponibles para personas de la comunidad. Y ahora estamos cuestionando el proyecto que se está presentando a través de la ciudad de cambiar o rezonificar las áreas para poder construir más viviendas. Por eso tenemos aquí a Luis hoy que nos va a hablar un poquito más de las viviendas y los problemas también que tienen los inquilinos actuales en los edificios que tienen ahora. Luis, gracias por estar con nosotros aquí hoy. Te agradecemos tu tiempo de sacarte para estar aquí con nosotros. Estoy agradecido de estar aquí y sencillamente quiero agradecerte la amistad. Gracias, Luis. Sí, que hemos tenido desde que éramos maestros en 94 en la Escuela Hermana Mirabal y desde ahí venimos hablando y compartiendo experiencia. Fíjate, sí, la ciudad de Nueva York ha sido prácticamente traicionada en los últimos 15 a 20 años por la mayoría de los oficiales electos, específicamente por los alcaldes. Tenemos el caso de Bloomberg, Mike Bloomberg, que fue el principal auspiciador de los caseros en la ciudad de Nueva York, pero se le ha puesto la tapa al pomo con el caso de Eric Adams, un casero que sabemos que tiene sus propiedades en Brooklyn y la política que ha implementado en la ciudad para confundir a las personas trabajadoras de bajos ingresos, las personas que que dinamizan, que ponen la economía a mover a Nueva York, con su plan supuestamente de rescatar o construir vivienda para las familias asequibles. Que sean viviendas asequibles para las familias de bajos ingresos. Y yo digo, ¿pero ingresos cuáles? Correcto. Porque en ningún momento, y ya el caso lo tenemos aquí arriba, de Inwood, en Washington Heights, Sherman Creek, Sherman, aquí con Broadway, donde cuando lanzamos la batalla contra las construcciones o el cambio de zona que se produjo ahí cuando el concejal Idanis Rodríguez representaba al distrito 10 de Washington Heights e Inwood, impusieron el cambio de zona para poder hacer edificios
que no son para nuestra comunidad. Correcto. Nosotros en ese momento decíamos que, y quiero hacer cosas puntuales, tú sabes, decíamos en ese momento, y se lo decía a Idanis en su propia oficina, en la protesta que le hicimos, diciéndole que esas viviendas que se iban a construir aquí no eran viviendas para las personas de la comunidad, no eran para nosotros, que era un caballo de Troya que buscaba traer, aparentemente con el discurso de vivienda asequible para la comunidad, un encuentro más con la comunidad clase media fuera de la ciudad. Correcto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y un caballo de Troya, porque a la larga sabemos que nuestra comunidad, lamentablemente hay que decirlo, no vota. Y vota un porcentaje muy mínimo y los blancos votan. Entonces esas construcciones que se están haciendo ya en el Alto Manhattan son para las personas de clase media fuera del área. Y porque un porcentaje, y se lo hicimos esos cálculos en ese momento, de que solamente el 6% asequible para la comunidad, pero ese 6% no implicaba más de 300 apartamentos para personas por debajo de los $39,000 de ingresos. O sea, asequible para nosotros o para quién. Correcto. Porque cogieron el promedio de ingresos, que el median income, de las ciudades alrededor de la ciudad de Nueva York. ¿Verdad? Westchester County. Sí, Westchester County. Suffolk. Sí. Y entonces, ese promedio te da un ingreso asequible medio de $75,000 hacia arriba. Correcto. Y sin embargo, el censo dice que el ingreso promedio de la comunidad nuestra trabajadora del Alto Manhattan es $39,000, de entre $18,000 a $39,000. ¿Cuánto calificarían para entrar en esos edificios que se están construyendo ahora? 200, 300 familias. De 5,000, si no me equivoco, apartamentos. Bueno, ese tema lo hablamos porque, por ejemplo, ahí en la 207, de los, primero entre comillas, tienen que un 20% de los apartamentos de ahí deben de ser para personas de la zona del área. Pero cuando vemos, como tú acabas de decir, los ingresos, el porcentaje es muy bajito de la cantidad de apartamentos que van a estar disponibles para la gente. Porque un apartamento, por ejemplo, en Sherman, por ejemplo, el edificio de Sherman y Broadway no es asequible para nadie. Eso es clase media alta. Eso no es ni clase media lo que están vendiendo ahí. Lo mismo con el que está en Nagle y Broadway, donde está frente al correo. Son lujosos. Pero, sin embargo, hay una comunidad, como tú acabas de decir, un poquito más educado, los anglosajones del área, están cuestionando cómo en aquel entonces el concejal Rodríguez permitió cierto incentivo que se le dio a esos constructores para construir lujoso y no sacarle beneficio para las comunidades. Sí, desde el principio el concejal Idanis Rodríguez pues desvió lo que fue su atención a su comunidad y se enfocó en sus aspiraciones y apetencias personales. Yo lo digo y se lo he dicho públicamente muchísimas veces, inclusive el congresista Adriano Epallá. O sea, para mí han sido un equipo de trabajo que se olvidó de que su comunidad es una comunidad pobre trabajadora. Y te digo lo chistoso, con todo el respeto, ¿no? al congresista. Ahora él está en un afán de llamar gente, a personas a la oficina, a llenarle la aplicación de Housing Connect para ver si pueden conseguir apartamento aquí. Pero ya es muy tarde. No, es que tampoco funciona así. Fíjense, los Housing Connect, muchos de los residentes nuestros en estas comunidades, no solamente en Washington Heights, sino en toda la ciudad de Nueva York, tienes que tener un background, un récord. Si no tiene crédito bueno, no califica. Si no tiene los ingresos en el promedio, tampoco califica. Sí. Si la familia es muy grande, tampoco califica. Sí, porque la mayoría de los apartamentos de la 207, antes de cruzar el puente, son de 2 cuartos, no hay de 3 cuartos. No hay y nosotros somos familia grande. Familia de 4 son y 5. estudio, un apartamento, una habitación y de 2 habitaciones. Sí. No hay de 3 habitaciones. Entonces, no son para la familia grande que viven aquí. No para familias hispanas. Entonces, se está construyendo para una comunidad que viene con un perrito, una pareja y punto. Sí. O sea, pero nosotros no calificamos para eso. Hay otros a nivel de la ciudad, hay muchos,
y quizás esporádicamente te escogen 1, 2 o 3 que califican personas que trabajaron, que cuidaron su crédito, pero en el fondo el caballo de Troya que nos metió y Dani Rodríguez con esas construcciones aquí arriba, no solamente afecta a la comunidad trabajadora en la necesidad de la vivienda asequible, sino que nos afecta a nosotros en el futuro político. Porque poner ahí 5,000 familias que vienen 2 votantes, vamos a decir que no son de origen hispano, estamos hablando de 10,000 votantes. O sea, estamos poniendo en peligro la representación política del concejal, del asambleísta, todos. Del congresista, porque ellos sí votan. Entonces, pero ¿cuáles fueron los beneficios que Dani Rodríguez logró? Bueno, ahí está como jefe de transporte. Pero Luis, entonces con el proyecto del alcalde, con la presentación que él está haciendo o que presentó en el estado de la ciudad, donde dice que quiere aumentar, bueno, que firmaron una ley en el Consejo Municipal recientemente en la cual cambian la rezonificación de muchas comunidades. ¿Eso dará ventaja a los residentes o a las compañías constructoras? Porque ahora se puede construir hasta en el patio de una casa. Sí, definitivamente es una traición de parte del Consejo Municipal a las comunidades trabajadoras en toda la ciudad de Nueva York con esa aprobación. Primero porque ellos, en vez de enfocarse en lo que es la preservación de los pequeños negocios y los abusos de parte de los caseros contra los pequeños negocios, el desplazamiento, la pérdida de empleo, lo que andan buscando es cómo facilitarle a los desarrolladores, a los inversionistas de bienes raíces, sus ganancias. Porque sabemos que van a seguir el mismo patrón. O sea, no vienen con una plataforma, no vienen con una intención de ayudar a la comunidad, sino que vienen con el mismo discurso y la misma práctica que lo que pasó en Washington Heights. Correcto. Va a pasar en Girón, va a pasar en Soder Boulevard, va a pasar en East New York, en West New York, en East New York, en todas las zonas de Brooklyn. Va a pasar en toda la ciudad, donde quiera que hay corredores económicos, sí, corredores de comercios, el mismo desplazamiento, que es lo que se llama la gentrificación, gentrification, sí. Quitarle las zonas que nosotros hemos limpiado por 40 años, 50 años, que antes no servían, que no servían para nada, que era droga, que era abandono, que era delincuencia. Llegamos al lugar, creamos una cultura en la comunidad y hoy el Consejo Municipal, con una cantidad de muchachos que no saben lo que están haciendo, porque no conocen, no tienen historia, no conocen la realidad de los inmigrantes ni de las comunidades pobres que nosotros que tenemos aquí casi 40 años trabajando en esto, no la conocen la realidad. Entonces vienen a inventar con la intención de ganarse el ok o ganarse la palmadita o ganarse no sé qué cosa de parte de los caseros. Sí. O sea, hay una pérdida, o más bien hay especie de una falta de información en cómo se manejan las relaciones de poder en términos del Consejo Municipal, y tú que fuiste concejal, con relación a la relación de las comunidades trabajadoras y las inversiones del sector privado y la protección que debe tener la comunidad de parte de esas autoridades del Consejo Municipal y del Consejo y del alcalde. Sí. Fíjate, en la ciudad de Nueva York tenemos, yo no sé si tú tienes información, aproximadamente 500 edificios que están abandonados. Y uno lo ve, puede caminar aquí en Alto Manhattan, en la 158, tú puedes ir aquí por la zona de Creston, 161, lo que se llama High Bridge. Sí. Tú puedes entrar por Soder Boulevard. O sea, toda la ciudad tú caminas. ¿Pero por qué están abandonados? ¿Por qué están cerrados? Por años. ¿Pero por qué? Porque la ciudad es una política de decir, bueno, fíjate, hay un edificio, para ponerte un ejemplo, en la 141, es 613 de la 141. Ese edificio tiene 20 años abandonado. Sacaron a las personas que vivían ahí para supuestamente reparar el edificio. La mayoría murió, eran viejitos. La mayoría ya no queda, ya prácticamente no queda nada y el edificio sigue cerrado. Cerrado. Acaban de cerrar uno hace como 3 años en la 158 entre Broadway y Riverside. Y yo se lo dije a las personas que vivían ahí, digo, no se dejen engañar de HPD, porque HPD
es la mafia de los caseros institucionalizada en la ciudad de Nueva York, sí, auspiciada por el alcalde. sí. Entonces, es una componenda que hay con los inversionistas y la mafia interna de HPD para dejarle a ellos los edificios que están abandonados por años. Ya no hay quien reclame esos edificios, Sí. porque ya la gente se murieron. Sí. ¿A quiénes se lo van a dar? A un inversionista que venga y dice, ve, yo voy a poner el 80% o el 80% de los ingresos, de los gastos, y ustedes ponen el 20%. Entonces entran dentro del programa de lo que es el programa del 80-20. Ajá, sí. 80-20, ¿verdad? Y ahí viene, entonces, ¿qué pasa? Los inquilinos que tenían esos edificios que eran del programa TIL, ¿verdad? Perdieron el derecho. Lo pierden. Está vacío. Perdieron el derecho porque la mayoría se fue, se cansó, se murió, ¿no? Ya no. ¿Tú sabes que eso sucedió en Arden? En Alden. En Alden había un edificio pues, cerrado por muchos años que ahora recientemente lo cogió en Northern Manhattan Improvement. Bueno, se lo asignaron a Northern Manhattan Improvement. Y de los inquilinos originales, creo que 3 nada más volvieron. El resto se fue. Ya se fue, se murieron. Porque duró años cerrado. Y ahora recientemente lo terminaron, lo abrieron. Y solamente creo que 3 inquilinos originales de ese edificio pudieron volver. Pero son dueños. Supuestamente di que son dueños. Sí, y el resto pero son dueños de un pequeño porcentaje porque la mayoría no volvieron. El dueño principal es Northern Manhattan. El Northern Manhattan. Y por lógica, ¿no? Sí. Y sabemos que entonces ya los inquilinos no tienen el derecho ni a compra ni venta. Exacto. Ya la organización lo administra. Y sabemos de otros apartamentos, otros edificios en la 176 que pasaron también aquella vez a... Sí, la lucha que hubo en la 176 por los edificios que estaban ahí, que eran, como tú dijiste, que estaban supuestos a pasar a los inquilinos. Nunca pasó a los inquilinos, se lo pasaron a una organización. Es una demagogia de parte del alcalde y de parte de la gobernadora en decir, voy a poner $100 millones, como dijo ella en estos días. Sí. Voy a poner $100 millones para la construcción de vivienda asequible en el estado de Nueva York. Y yo digo, ¿para dónde que lo voy a poner? Sí. ¿Una cloaca? Pero oye lo que tenemos que estar pendientes, porque por ejemplo ahora se descubrió reciente, o se sabe, hubo un artículo, que hay constructores que están haciéndolo, o renovando edificios, construyendo edificios, ¿verdad? Y lo que están haciendo es que están cogiendo un porcentaje de los apartamentos para convertirlo en shelters, en albergues, para personas desamparadas. Porque están cobrando más dinero rentándole a la misma ciudad, rentándole el apartamento, que rentándole a inquilinos normales de la comunidad. Porque califican porque están dando supuestamente vivienda. $100 diarios. $300 diarios. Está pagando a la ciudad. Yeah, 300. Mira, yo te voy a decir lo que yo dije en un artículo que publiqué en un periódico dominicano. La corrupción a través de la sección 8 lo programa la ciudad. Sabemos, y el alcalde lo sabe, y lo sabes tú, y lo sabe todo lo que estamos en política y en asuntos de vivienda, que los edificios de renta estabilizada que quedan, ¿verdad? En los últimos 15 años, vamos a decir 15 o 20 años, casi 20 años, no debían, los edificios que están desregulados o la renta como está, como tal, a estas alturas, no debían pagar más de $1,500 en apartamentos de un dormitorio a 3 dormitorios. Me explico. ¿Por qué? Porque un apartamento que costaba en el 2006 o 2007 $600, $500, $600, si le aplicamos los porcentajes de aumento anuales por la RGB, la Junta Reguladora de la Renta, esos edificios con esa proporción de aumentos anuales que se prueba en junio y se pone en vigencia el 1 de octubre, si lo calculamos según la tabla que tenemos en los últimos 18 años, ese porcentaje de 5, 2%, 3%, no debían llegar a más de $1,500. Sí, pero entonces, ¿qué hace el landlord? Te aplica cualquier reparación, los capital improvement. Entonces, ese problema que teníamos entre el antes del 2019, cuando se mejoraron las leyes de vivienda en Albany, que se aplicaba el vacancy control, que era un 18%, que se eliminó en el 2019, el IAI, que era el Apartment Improvement, y el MCI, que eran las reparaciones en las áreas de la pública, que todo eso buscaban era aumentando. Además de eso,
no solamente esa parte, sino también la compra de los apartamentos. Correcto. Porque el casero venía y te ofrecía 40 o 50 mil dólares, desregulaba el apartamento y entonces lo reparaba, cobraba hacía un aumento desproporcionado de 600, 700 dólares a 3.500 y entonces te lo rentaba a ti o a los blancos, que fue después esa clase media que salió huyendo del downtown, después del 9/11, se lo rentaba con una renta preferencial. Ok, mira, te voy a dar este apartamento que cuesta 3.500, te lo voy a dar en 1.200 dólares o en 1.100 dólares. Yo vi montones de casos, 1.100 dólares, con una renta preferencial. Pues mira, yo un apartamento bonito, 3 dormitorios, 1.100 dólares, excelente, yo lo tomo. Pero después de 4 años, tú sabías que ya le aplicaban ese aumento a las rentas regulares. Pero correcto, no le informaban al inquilino que esa renta en 4 años iba a ser aumentada a lo básico, lo original. Iba a ser la renta de mercado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El inquilino se quedaba con la renta preferencial. Muy bien. A los 4 años el casero le decía, yo no te puedo dar más la renta preferencial, tienes que darme la renta de mercado. Porque ya pasaron los 4 años, entonces la renta se hacía legal. Correcto. Ahora tiene que darme 3.500 dólares. Ya, yo no te lo puedo pagar. Tiene que salir. Ya el apartamento está desregulado. ¿Cuántos apartamentos se perdieron en la ciudad de Nueva York? Asequibles. Más de 800,000. Wow. Más de 800,000 apartamentos que no debieron nunca ser desregulados. Entonces, esos aumentos que se hicieron desproporcionados, esos aumentos ilegales con el IGB, esa mafia entre el alcalde y el IGB, se fueron aumentados de tal manera que llevaron los apartamentos de 800 dólares a 2.000, a 3.000, a 5.000 dólares. ¿Qué pasa? Entonces se inventan lo de la sección 8. No, vamos a tener 200,000 solicitudes de sección 8. Pero ya el alcalde sabe que los apartamentos... No lo hay. No, y que la sección 8, el landlord tiene que aceptarla. Él no puede obligar a nadie a aceptarla. No, y es decirle, oye, ya los apartamentos que te pagaban antes de 1.500 dólares, tú me lo puedes rentar a mí por 3.300 dólares. ¿Verdad? Entonces, sabemos que tú desregulaste los apartamentos, hiciste una renta ilegal por años, que ya no pagan 1.500 sino 3.000 dólares, pero no te lo puede pagar la clase media, no te lo puede pagar la clase media porque no se va a mudar en estos barrios, pero no te lo puede pagar la clase trabajadora. Pues yo te doy la sección 8 para que tú cobres. Para que tú cobres. Entonces, es una corrupción administrativa todavía legal. Pero legal y también un engaño, porque por ejemplo, digo un engaño porque en el sentido, hubo una promesa de parte del alcalde que iban a llenar, a recibir aplicaciones, ¿te acuerdas? Reciente. Sí. Y que después de la aplicación de lo que califiquen, que le manden su carta que calificó, que muchas personas la recibieron, que mensualmente iban a llamar a 1,000 personas. Todavía no han llamado la primera 1,000. Eso es propaganda, campaña. Todavía no han llamado la primera 1,000 para que le van a dar un apartamento. ¿Y a dónde? ¿Dónde están? Aplicaron. Le mandaron una carta que calificaron, pero todavía no han llamado los primeros 1,000 para decirle hay un apartamento disponible para usted. Eso es una completa mentira. Eso es una plataforma de campaña de engaño, de mentiras contra nosotros. Y todavía la gente cree en eso. Eso es lo lamentable. Sí. Tú sabes, creen eso. Creen muchos oficiales electos que supuestamente nos representan a nosotros, pero no saben absolutamente nada de cómo se maneja el problema de la vivienda. Otros que saben lo que están haciendo para que los caseros sigan sacando ventajas de la vivienda, pero también no hacen el menor esfuerzo para que nuestros conciudadanos o nuestros compatriotas o nuestros inmigrantes se eduquen sobre sus derechos de vivienda. Yo digo algo, y lo he dicho en otras ocasiones, que usted puede frisar la renta fácil. Sí. La mayoría de los edificios de vivienda asequible de la ciudad tienen cientos de violaciones. Cientos, que están por años, 5, 6, 7 años, y no son reparadas. Si usted llama o llena un formulario a DHCR o llama a HPD al 311 y pone las quejas de las violaciones y viene un inspector y califica que hay violaciones, a usted le congelan la renta al lease anterior. Esas violaciones, si tiene 5 años, van a durar 10 más, entonces su renta no va a aumentar. Usted deja de pagar aumentos mientras no le reparen las violaciones. Correcto. Y eso puede ser un plan estratégico a largo plazo para congelar
toda la renta de todos los edificios de renta estabilizada que no les repara, porque los caseros no lo van a reparar. Yeah. ¿Me entiendes? O sea, es mucho todavía lo que se puede hacer, pero lamentablemente hay muchas cosas también que hay que cambiar. Bueno, Luis, mira, yo sé que si seguimos aquí hablando del problema de vivienda, duramos 5 programas. Ya. Pero realmente te quiero agradecer el venir aquí y darnos esta información, porque tú tienes amplia experiencia y conocimiento de los programas de vivienda, en términos de programas de la defensa del inquilino, como acaba de mencionar, el frizar las rentas si no te hacen las reparaciones. Porque incluso, Luis, te voy a decir que la misma sociedad legal, Legal Aid Society, tenía un departamento que era para vivienda, y eso le han reducido mucho el presupuesto, que creo que ni existe ya. Pero nosotros aquí, de este programa, hemos continuado una serie. Esta es parte de una serie donde estamos hablando de vivienda. Vamos en la próxima a hablar más profundo de los planes precisos que tiene el alcalde y la gobernadora con el tema de vivienda. Nos interesa de manera importantísima, porque ¿para dónde vamos? Porque está pasando lo mismo en el Bronx. No puedo decir que nos está sacando de Manhattan para el Bronx, porque si tú pasas por el Digan y tú ves esos apartamentos de lujo en la 135, y del otro lado tú ves los proyectos de vivienda de personas de bajo ingreso, la ciudad la están dividiendo desde el bajo Manhattan al alto Manhattan al Bronx. Se está dividiendo entre el pobre y rico, y se está haciendo a través de la vivienda. Y ese es un tema muy importante que queremos darle seguimiento. Queremos, si les gustó este programa, que le den le guste, nos sigan en las redes. Es parte de la serie que estamos haciendo de vivienda, donde queremos informar y vamos a continuar teniendo más información sobre la vivienda. Es todo por hoy. Esperamos que les guste el programa, que nos sigan, le den le gusten. Esperamos en la próxima hablarle un poquito más detallado con los programas que acaba de anunciar la gobernadora y el alcalde en referencia de vivienda y seguridad pública. Hasta la próxima en su programa El Implacable.